chisme político. El día de ayer, la noche de ayer, bueno, no la noche de ayer, más bien la noche de antier se aprobó la reforma de supremacía constitucional. Está pues muy ligada a todo esta ola, ¿no? De la reforma judicial. Y seguramente ustedes, audiencia que nos escuchan, pudieron haber visto por ahí videos donde está el presidente del Senado, que es actualmente Gerardo Noroña, que está pues intentando ahí calmar las aguas, que está al lado de él el presidente de la bancada del PRI, que es Alito Moreno, que ha sido un personaje pues muy sonado, muy controversial en México, y pues están ahí haciéndose de un intercambio pues de palabras, ¿no? De un intercambio así agresivo de palabras. Por ahí se escucha el no me toques, por ahí se escucha no me pongas el dedo, por ahí se escucha el date a respetar. Después de eso se ve como gente de, bueno, parte de senadores de Morena suben pues, al estrado junto con otros de la oposición, y una de ellas como que le da un codazo, una senadora de Morena le da un codazo a una senadora del PRI. Entonces, pues como que se rompió un poquito la compostura, con justa razón diría yo, porque pues sí fue una reforma que se aprobó, la verdad, en tiempo récord. Esta reforma de supremacía constitucional se aprobó sobre la noche, casi que hubo por ahí congresos estatales que la aprobaron en 20 minutos, se reporta, pasó muy rápido. Y te voy a explicar, eh, así como que en lo general, Isma, y también para que la audiencia sepa de qué va todo esto, ¿no? Y por qué fue la controversia entre partidos, porque pues, obviamente hay dos visiones, ¿no? De lo que esto representa, ¿no? Una positiva y una negativa. Entonces, pues, como les decía, esta enmienda le dicen de supremacía constitucional, fue impulsada por el partido que está ahorita en el poder legislativo con mayoría, que es Morena. La reforma, pues, ha sido ya criticada por algunas organizaciones civiles, obviamente por la oposición también. Morena la defiende, afirmando que busca con esta reforma, pues, evitar esta especie de activismo político que han tenido históricamente jueces y magistrados, que en el pasado han querido invalidar reformas que pasa el Congreso, ¿no? Eh, Básicamente, bueno, ante todo esto también cabe aclarar que Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera de ayer que la iniciativa no va a introducir ningún nuevo principio, sino que formaliza en la Constitución algo que ya estaba contemplado en la ley de amparo, según ella. Entonces, de lo que habla la reforma, esta reforma en específico, es cambiar, o bueno, ya está, ¿no? Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, o sea, ya está en vigor. Plantea cambiar o cambió ya los artículos 105 y 107 de la Constitución para que legislaciones como, no importa qué tan polémicas sean, como la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, y futuras legislaciones de cualquier tipo, no puedan ser impugnadas y no puedan ser suspendidas por, por jueces. Con las modificaciones a este artículo 105 se señala que, y cito, son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta constitución. A lo que se refiere, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son recursos jurídicos con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el órgano máximo del Poder Judicial, son recursos con los que ésta puede analizar las leyes y analizar reformas aprobadas por el Congreso. También en el artículo 107 se le añade que no va a proceder el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución. Entonces, significa que todos los procesos o recursos que existían en su momento para cuestionar alguna reforma inmediatamente van a ser desechados. No pueden seguir en trámite. Esto quiere decir, en muy pocas palabras y en términos muy básicos, que el Poder Judicial, a partir del día de ayer, 1 de noviembre, ya no puede pues llamar a impugnar alguna reforma a la Constitución por tacharla de anticonstitucional. Entonces, técnicamente no existe o se quita por ahí ese,
bueno, en la teoría lo que es el contrapeso de un poder legislativo, el cual tiene el poder, pues, como bien lo dice su nombre, de legislar, de crear las leyes, y se quita este contrapeso de quien los revisaba, ¿no? Ahorita, pues técnicamente el único contrapeso que hay es la ratificación del Ejecutivo, o sea, del presidente o la presidenta. Eh, pero, pues, mientras el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sean obviamente de un mismo partido, sea cual sea el partido que esté, pues obviamente no creo que haya ningún cuello de botella ahí, ¿verdad? Y pues esta reforma llega en este momento de coyuntura importante, ¿no? De la reforma judicial, de todo esto, eh, luego de que la Suprema Corte justamente metió 5 acciones de inconstitucionalidad eh, en contra de esta reforma que les digo del Poder Judicial para analizar su validez. Entonces, eh, creo que como para darte la palabra, Isma, aquí lo que vemos en México es que se acaba de otorgar un poder, digamos, mucho más total al poder legislativo que el que tenía antes. Tenemos un poder legislativo que ya no tiene ese contrapeso. Por un lado, sí, y por los que defendieron esta reforma, es para justamente evitar que el Poder Legislativo meta una reforma necesaria, ¿no? En cualquier materia, digamos que en materia social, y que la Suprema Corte, por algún interés político, algún juez decidiera no ratificarla de no constitucional y pues darle para atrás, ¿no? O, o viéndolo de un lado negativo, pues también se admite que el Poder Legislativo va a poder legislar, digamos, a sus anchas, va a poder crear cualquier tipo de ley o de enmienda a la Constitución y pues de esta forma el Poder Judicial ya no podría suponer ninguna especie de contrapeso o de objetar esta nueva enmienda o este cambio que le quieran hacer para echarla para atrás y para pensarlo mejor, ¿no? Porque si el Poder Legislativo obviamente está en poder de un partido, técnicamente, ya a nivel político, ya a nivel pragmático, pues el partido en el poder, en teoría, trata de promover las mejores condiciones para que su partido siga gobernando, ¿no? Esto no es novedad, esto lo hacen todos los partidos. Eh, lo hizo en su momento pues, el PRI, lo ha hecho el PAN, lo hace Morena ahora. Entonces, pues tenemos por aquí algunos le dicen atentado, yo le diría más bien este ajuste o cambio al, al estado de los tres poderes, del equilibrio de los tres poderes, donde que parece que ya la Suprema Corte al menos, o el máximo órgano del Poder Judicial, pues ya no tiene el mismo peso en la balanza que los demás. Y eso pues puede ser tanto, dependiendo obviamente de la ejecución, eh, puede ser preocupante, ¿no? Aquí pues quisiera preguntarte a ti, tú, como, ¿cuál podría ser tu lectura de esto que vimos, ¿no? De esta aprobación de esta reforma. La gente está pues muy ansiosa, digo, más allá de cualquier otro tema que hemos tocado, la neta, la gente acá en México sí está un poco ansiosa de este cambio. Hay quien está muy reaccionario, obviamente, hay quien solamente está dubitativo sobre ello, dependiendo obviamente de en dónde, de por quién hayas votado y demás, de tus filias políticas, pues sí hay mucha controversia alrededor de esta reforma que se aprobó en Fast Track y lo vimos encarnado o materializado en ese como circo político en el cual yo digo, Alito quiso sacar de su compostura, digamos, a Noroña para a lo mejor provocar una reacción, ¿no? Y tratar de manchar un poquito el nombre, pero también entiendo que sí el enojo radicó en que pues, Noroña la neta no le dio la palabra. Yo que sí vi más parte de la sesión, sí vi que no, sí se lo saltaba para darle la palabra a este señor. Entonces, pues también lo entiendo hasta cierto punto. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo viste? Fíjate que me parece interesante la forma en que estamos reaccionando en general, digamos, los diversos actores, ¿no? La ciudadanía como nosotros, los propios partidos, los poderes, ¿no? Cada uno obviamente defendiendo su postura y tratando de avanzar su agenda. Evidentemente el judicial defendiéndose. Pues ahora sí que es el afectado, el atacado, por decirlo así, con esta reforma, atacado respecto a su status quo, ¿no? No quiero poner el adjetivo en el sentido
de que si es bueno o malo el por qué esto está ocurriendo, como esta suerte de reforma, pero también no solamente legal, sino lo veo yo desde un punto de vista social. O sea, al final de cuentas, el apoyo de legitimidad que hay por parte de la ciudadanía con respecto al gobierno y con respecto a la presidencia de Claudia Sheinbaum, que acaba de cumplir, me parece, ya el mes de inicio, eh, pues responde bien a lo que es el cambio en la reforma judicial. No digo que toda la gente, evidentemente, aquellos que votaron por Morena, aquellos que están contentos con Morena y con el ejercicio del gobierno que se llevó a cabo los últimos 6 años con Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente ha elevado el nivel de rispidez, de agitación, de crispación por parte de aquellos que se consideran opositores, ¿no? Y no solamente opositores políticos, digamos profesionales, rivales de partido o de intereses económicos, sino también en cuestión ciudadana, ¿no? La percepción que se tiene de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues no estuvo a la altura de lo que se esperaba en varios sentidos para mucha gente, mientras otros pues mencionan que fue un retorno a algo que ya no existía, que era parte de este tomar en cuenta a la población, ¿no? Entonces aquí se dan dos cosas muy curiosas y creo que vale la pena retomar. En primer lugar, me parece que estamos viendo cómo el propio gobierno, de alguna manera, apoyado evidentemente por el partido, está sirviendo de ariete, ¿no? Para pues poder consolidar un régimen, ¿no? El gobierno como tal, pues es una cosa y un régimen, un cambio de paradigma, digamos, definitivo, al menos lo que pudiera representar un mediano o largo plazo, son cosas un tanto distintas, ¿no? Por eso no podríamos llamar en el sexenio pasado que ya había un cambio de régimen con Andrés Manuel López Obrador, y ahora mismo sí está en marcha la sedimentación de dicha idea, por decirlo así, o de dicho régimen, para poder lograr ya el cambio profundo. Este cambio profundo se tiene que dar de dos formas, ¿no? La legítima, perdón, que se sembró y se cosechó se sembró el pasado sexenio, se cosechó en este. La gente está apoyando, quienes se votaron convencidos, pues dicen, vamos a darle para adelante de alguna manera. Obviamente algunos con sus cuestionamientos, no todo el mundo es homogéneo, evidentemente, pero pues digamos que hay ahí un brazo legítimo que puede ayudar al gobierno a decir estamos respaldados por la ciudadanía. Y luego está el otro punto también, que es el legal, ¿no? En el legal, pues aquí ha habido, en mi opinión, una confrontación que pocos entendemos, y me incluyo. En esta confrontación legal ha habido vericuetos, ha habido de alguna manera conspiración, ha habido de alguna manera intereses soterrados, de alguna manera no aparentes, ¿no? Que están pugnando en la escena política, y de lo que podemos ver es estas escenas histriónicas como la de Alito Moreno y Noroña, en donde eso es, digamos, que la punta del iceberg. Sin embargo, lo que subyace en esta confrontación, pues ya digamos que espectacular, o de esta suerte de política espectacular o del espectáculo, es que efectivamente se tiene que estar pugnando por algo muy fuerte, porque si no, no habría este tipo de escenas, que creo que no se habían visto desde hace mucho, no estoy muy seguro, quizá empezaron el sexenio pasado, pero no de este nivel, pues prácticamente yo sentía que ya se agarraban a golpes, ¿no? Desde el Qué Pacto bueno por que no México. ocurrió. Sí, y qué bueno que no ocurrió, porque finalmente también hay una investidura que proteger en el sentido de la senaduría, en el sentido de lo que representa el órgano democrático, uno de los tres poderes. O sea, no podemos llegar a esa instancia baja del ejercicio de la política prácticamente ya por otros medios, en traje y con los puños, ¿no? En mi opinión eso sería muy grave, no solo porque estaríamos hablando de un nivel de pues ya no civil, digamos, que se haya roto el contrato político y social de lo que representa el diálogo de manera, pues, innegable, y sobre todo en una cámara que se dedica a dialogar, a discutir. Evidentemente puede ser fuerte o no el diálogo y la discusión, pero tiene que ser frontal, pero, pero tiene que mantener esa línea dialogante, ¿no? Dialéctica, lo cual estamos viendo cada vez más alejado de la realidad. Por un lado, con una oposición que yo insisto no se logra articular al 100%,
no logra conjugarse al 100%. Yo lo que vi en estas últimas semanas respecto a lo poco que pude seguir de la reforma judicial y pues todo esta andanada de suspensiones por parte de jueces, lo que es la denominada supremacía constitucional. Y la verdad no quiero mentir a la audiencia, no estoy tan informado, pero los 3, 4, 5 datos que pude ir recabando durante estas semanas que estuve bastante lleno de cosas que hacer, pues me indican que hubo recursos legales que quizá no son tan legales por parte del propio Poder Judicial, es decir, que había como que rascarle demasiado a cómo poder sostener estas suspensiones y luego al mismo tiempo de parte de la presidencia o del propio legislativo, ver cómo yo te puedo amagar de alguna manera para poder pues conseguir, ¿no? Darle para adelante a lo que es la reforma constitucional, para la cual se requieren 17 legislaturas, me parece, de las 32 que existen para poderla proclamar ya, digamos que en efectivo, ¿no? Eso es algo que es necesario entender también. Entonces supongo que pues prácticamente en cualquier estado donde se apruebe, y porque es morenista el estado o hay una mayoría morenista y se va a aprobar, pues ya con eso logran sacar para adelante, digamos que en cuestión procedimental, pues esta reforma judicial para ya su ejercicio inminente, ¿no? Entonces, me parece que aquí nadie está diciendo la verdad, Sí, ¿no? O sea, aquí hay que ser muy claros, ¿no? Aquí nadie tiene la razón absoluta, aquí nadie está diciendo la verdad tal cual. Y sí, cada uno está obviamente apoyando sus propios intereses con las herramientas que tiene al alcance. Me pareció muy contradictorio de alguna manera que la reforma judicial fuera tan atropellada en el sentido de cómo se consolidó con esa escena, ¿no? De los Yunes, por ejemplo, en cómo se hizo eso, que evidencia mucho la cultura política en México, que es pragmática, que siempre lo ha sido y seguirá siéndolo seguramente, independientemente de qué partido es, como que en el sentido teórico de lo que representa la ideología hay un punto en donde se dobla para dar paso a lo que es la lucha del poder y el vencer, ¿no? Y ese es el pragmatismo. Y en México pues hemos sido pragmáticos prácticamente desde siempre. Ese es lo que muchos denominan la herencia del PRI, ¿no? Yo no sé hasta dónde es la herencia del PRI o es la herencia de un propio sistema político que nace de un sistema económico, político también, que sí viene desde la época de la conquista y de la colonia. Es un sistema explotativo, es un sistema extractivo y por tanto, cuando tú tienes la capacidad de extraer, de sacar ventaja porque estás en la posición elevada de poder, donde tú no tienes que subordinarte al ejercicio del de enfrente o no tienes por qué verte afectado por él si tú tienes mejores herramientas para poderlo subyugar, lo vas a hacer. Entonces esto solo es una representación, en mi opinión, a los más altos niveles de la operatividad legal que se requieren cambiar para poder modificar el sistema o el régimen. Sin embargo, las herramientas que se están utilizando también para llevarlo a cabo, otra vez no soy abogado, no soy constitucionalista, pero me parece que aquí cada uno está obviamente tirando del lado de su cuerda, ¿no? Lo más que puede, con todo lo que puede. Y en ese sentido me parece que el juego es peligroso. ¿Por qué? Porque ya se empieza a hablar de golpes de Estado, se empieza a hablar ya de lawfare, ¿no? Como de estos golpes técnicos o legales para que el ejercicio del poder no sea pleno. Podríamos empezar a pensar que en México también, no sé cuándo fue la última vez que hubo una crisis constitucional, la verdad, no soy historiador tampoco, pero no recuerdo alguna, evidentemente no soy tan grande tampoco para poderla rememorar. Pero me parece que esto exhibe dos ejes también. Uno, que ahora sí hay una verdadera lucha por el poder y no la simulación que se daba en los pasados sexenios en un ejercicio de alternancia, porque más o menos nos ponemos de acuerdo. Evidentemente siempre va a haber grupos, incluso entre los propios partidos hay grupos que pugnan por el propio poder y el liderazgo, lo podemos ver en el PAN, en el PRI, y es evidente, ¿no? Cómo terminan peleados, cómo se vuelven facciones, cómo se las aplican, digamos, entre ellos mismos. Pero por primera vez estamos viendo a los poderes económicos coaligados con los poderes legales, que seríamos muy ingenuos en pensar que eso nunca existió,
en todo país existe, definitivamente en las democracias es parte de lo que llamamos negociación o enroques, en donde si yo salgo de una posición federal, de repente ya estoy trabajando en una empresa de tal o cual, y al revés, ¿no? Como estas puertas giratorias. Entonces, sería ingenuo pensar que no es que haya sido vulnerado el poder judicial, pero tenemos que entender que durante muchas décadas el poder fue muy bien aceitado. Y entonces los intereses que crecieron al amparo de dichos poderes, como los que van a seguir creciendo al amparo de los actuales, o sea, este simplemente es un fenómeno de descripción del poder, están resistiéndose a dejar, digamos, que el palacio, ¿no? Y me llamó mucho la atención que hubo como diferentes momentos, ¿no? Hubo algunos jueces o magistrados que decían, yo ya no puedo más, aquí está mi renuncia y nos vamos hoy. Otros más que decían que hasta que les llegue el tiempo límite. Otros más que en las siguientes horas, días o semanas, hasta el límite de lo que la ley marca. Otros que mejor sí ya me voy y prefiero ser, pues ahora sí que no me acuerdo cómo se llama el término, pero como retirados, digamos, con sus beneficios, ¿no? Lo cual, pues, yo no digo que esté mal, pues está dentro de la ley, esos son sus beneficios, está bien. Ahorita se está pugnando porque ya no sean los mismos, está bien. A esta gente se le tiene que dar hasta donde la ley implicaba que se les diera, está bien, ¿no? Aquí lo curioso es que la batalla por la democracia y este sentido de lucha, otra vez, una vez más, porque en mi opinión eso es lo que ha venido ocurriendo, digamos que no es tan grande como el sentido práctico, pragmático otra vez, e individual, del interés por mejor ya no confrontar más, me voy a mi casa, me retiro, ya di mi lucha, duró 3 meses, duró 6, duró un año, y bueno, adiós. Eso es algo que he visto ocurrir durante este proceso por parte del Poder Judicial. No sé si no tengan la capacidad de maniobra política porque no son expertos en ella y evidentemente quienes están en el legislativo y en el ejecutivo, pues digamos que juegan más a la política y a las vencidas que el Poder Judicial en el sentido estricto de la percepción, de lo que es el acoplar ese poder legal a lo que es el respaldo ciudadano. Tampoco podemos negar que la Corte y que en diversas ocasiones favoreció intereses económicos, a veces no muy bien, eh, digamos que acoplados con lo que es el beneficio de la propia ciudadanía, sino al revés. Y creo que al final la gente exigió, y el pase de factura es ahora. La gente exigió, no toda la gente, pero sí una parte de la gente reconoce y parece que está hasta alegre de que pues tenga su merecido, ¿no? De alguna manera. Algo así como, ahora sí podremos tener control de lo que es la democracia en el ejercicio pues de lo que es la ley. Entonces, esto es algo que no había ocurrido en México, en mi opinión. Creo que no recuerdo pues en la época reciente este tipo de confrontación, este nivel. También nos equivocaríamos si dijéramos, es que la presidenta quiere poner a los que le son favorables, ¿no? En la Suprema Corte o en las magistraturas. Bueno, es que nada más vayan hacia atrás. Siempre ha sido así. Es otra vez remontarnos a lo que es el ejercicio de la política en nuestra cultura mexicana, en el ADN de la organización política que hay en México. Otra vez viene el pragmatismo a relucir, ¿no? No podríamos espantarnos, tendríamos que preguntar por qué. ¿Por qué estamos de alguna manera simplemente haciendo el cambio del régimen? Evidentemente se supone bajo ciertas premisas de mayor justicia social o de mayor apoyo a las mayorías que históricamente fueron vulneradas. Tendríamos que entender que regularmente ese poder que se anquilosa durante décadas acumula tanto poder que empieza a modificar también la influencia que se tiene sobre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y que primordialmente es el órgano judicial el que tiene la última palabra porque tiene la palabra de, pues ahora sí que del efecto de retirar incluso la libertad de una persona o de protegerle si es que otro lo trata de violentar. O sea, es el último poder, digamos, que considera el juicio definitivo, ¿no? Y de aquí esa confrontación en donde vamos ahora a acusar a la presidenta de desacato. No, y con eso lo vamos a destituir. No, bueno, no sé en qué mundo pensaban que eso iba a ocurrir. Porque era como prácticamente tirar un Hail Mary o como una de estas, vamos a persinarnos y a ver qué pasa.
y ojalá nos vaya bien, porque no va a ocurrir en México. Sobre todo porque he estado viendo que hay opiniones encontradas de gente que es neutral, que sabe de derecho bastante, y no encuentran que haya habido un suelo firme en el tema de cómo quería operar el Poder Judicial esta contraofensiva o esta defensa última. Parte de ese poco, digamos, sustento legal precisamente es que ya tomaron la decisión todos de irse. Entre una cosa y otra, entre que si, oye, pues es que también los amenazan, o, oye, es que fíjate que ahorita lo que entiendo es que incluso ahorita se les quiere investigar ya a los jueces por dar estas suspensiones contra la reforma judicial, porque se les acusa de un abuso de autoridad, y jueces y magistrados dicen que la fiscalía busca pues acosarlos, de alguna manera amedrentarlos, pues como forma de castigo y persecución, ¿no? Lo cual otra vez, pues no digo que no sea, pero también cabría pensar que es como, ay, oye, pero pues si yo juzgo, ¿cómo es que tú me vas a juzgar a mí? ¿O por qué me van a perseguir a mí si yo soy el que regularmente persigue, ¿no? Entonces estamos aquí ante la confrontación del ejercicio del poder último, en mi opinión. O sea, hemos venido escalando el debate. Por un lado, hemos llegado al punto extremo de lo que vimos con Alito Moreno y Fernández Noroña. Y eso es ahí nada más la estampa, digamos, ¿no? Pero luego vemos que ese es el culmen de lo que ya venía fraguándose y lo que en mi opinión parece ser un inicio de gobierno de Claudia Sheinbaum bastante, eh, híjole, complejo. No quisiera ponerle otro adjetivo, complejo. ¿Por qué? Porque al final tú como poder máximo que orquesta el rumbo del país, ¿no? No digo que tengas que mandar sobre los demás poderes, evidentemente cada uno es independiente en una democracia como la nuestra, pero sí orquestas la visión de un plan nacional durante los 106 años, el ejercicio del por qué y qué y tal cual, de los planes se tienen que ejercer con tal y cual monto, es decir, el tema de los egresos, y entonces mandas tú, pues mira, fíjate que estos son los temas a desarrollar, al menos este año así tendría que quedar, lo que es el propio, la ley de ingresos, de egresos, etcétera. Y pues empieza a mover el gobierno, ¿no? Se empieza a instrumentar en todas sus partes, digamos, echa a andar la maquinaria. Y yo lo que veo de este primer mes es que la reforma judicial ha acaparado toda la atención, se ha vuelto sí una confrontación constitucional, evidentemente lo es, pero también me parece que saca a relucir lo que no vimos con Andrés Manuel el sexenio pasado. Andrés Manuel logró negociar bastante bien con los poderes fácticos y evidentemente cuando sabía que tenía suelo firme, de repente avanzaba y decía, ya no me eres útil, porque también eso es pragmatismo. Pero, y bueno, lo vimos con Ricardo Salinas Pliego, eran no sé si amigos o no, ambos se referían como estimados amigos o de alguna manera tenían una relación también ahí cordial y terminaron pues más Ricardo Salinas Pliego denostando al presidente que al revés, en mi opinión. De hecho, se criticaba al presidente que no fuera tan duro con un Ricardo Salinas Pliego que le hacía, digamos que, burla a la investidura o a la propia figura presidencial. Y pues bueno, también sabemos que los intereses de Ricardo Salinas Pliego quizá se vieron amenazados por lo que estaba ocurriendo, por lo que al inicio, o como inició el gobierno, apoyándose también, creo que de los bancos, del propio grupo, para poder distribuir, por ejemplo, los apoyos del bienestar. Eso fue una cuestión oficial, obviamente, legal. Y después, cuando entra en efecto el Banco del Bienestar, pues digamos que sabes que ya no te requiero, vamos a empezar a operarlo de esta manera. Y pues claro que hay incomodidad, porque algo tendrías que estar ganando si no eres tampoco hermana de la caridad, ¿no? Pero digamos que entonces ahí yo vi alguna suerte de malabareo muy hábil de Andrés Manuel López Obrador, llevó la fiesta en paz, pero también vi que hubo una cierta tolerancia porque tenían la esperanza de que llegara Marcelo Ebrard o, en su caso, quien llegara a la presidencia fuera mucho más flexible, por decirlo así, para poder renegociar, esa es la palabra, para poder decir, oye, pues fíjate que sí sentimos ya el calambre, pero pues queremos entrar en buenos términos, entendemos que pues ya aquí están cambiando las cosas, pero pues danos chance de que cambien más lento. Y ahí es en mi opinión donde lo que comentamos hace un tiempo sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, me parece que eso no es el caso y me parece que sí hay una campaña, sí hay una campaña,
propagandística, mediática, orquestada, se ve organizada hasta cierto punto dentro de todo lo que es una desarticulación evidente de la propia oposición, pero hay como que más o menos hay 2 o 3 narrativas que empatan y desde varios frentes, como para denostar la capacidad de Claudia Sheinbaum, como para tratar de atrofiar el inicio de su gobierno, como por hacer jugar la percepción ahora, o sea, como que ya finalmente después de 6 años, casi 7 por lo que representó la campaña de Andrés Manuel López Obrador un año previo a la toma de posesión, a su victoria evidente y después la toma, entendieron que el juego está en la legitimidad. Tuvieron que perder, primero tuvieron que perder todas las posiciones políticas, siendo esta la última que están literal ya renunciándola, la están entregando, porque pues no queda de otra, o sea, la realidad, tienen que aceptarla, después ya se reagruparán, pero por fin comprendieron algo que en mi opinión desde el día, pues desde el segundo año ya era evidente, que sin legitimidad iban a seguir ganando todas. Hasta el 7º año prácticamente entendieron que tenían que empezar a hacer la contranarrativa para ganar legitimidad como posición real. Ok, veremos a dónde llega eso, veremos si eso es fructífero. Pero por lo pronto veo que, por ejemplo, empezaron a hacer unas como contramañaneras le llaman, o una forma de que en cuanto termina la presidenta, y no sé si esto ya se acabó porque como que ya se está capitulando, digamos, que esta confrontación y ya está dicho lo que se tiene que decir, o van a seguir haciéndolo como oposición quien lo retome en un partido, o como estrategia, nadie la ha patentado, ¿no? Pero dicen, bueno, pues si el foco de atención está en lo que dice la presidenta y lo inauguró el presidente como una herramienta muy eficaz de comunicación, pues vamos a hacer la contra, ¿no? Pues bueno, suena que es lo lógico y evidentemente lo es, pero no sé quién logre tener la perseverancia, quién se quiere echar ese al ruedo durante tantos días, durante tantos años, pues por el puro deporte, por la pura pasión, o porque realmente están tan interesados que tienen la habilidad para lograrlo. Creo que en un punto Xochitl lo trató de hacer con su campaña y claudicó. No sé si en algún punto Anaya trató de hacerlo en su momento y tampoco duró demasiado. Solamente creo que los lunes entregaba como un diagnóstico, luego se tuvo que venir para Estados Unidos, creo que desde acá lo hacía, no sé si, yo no lo sigo, la verdad, pero digamos que nadie ha tenido ese impacto como lo tuvo Andrés Manuel López Obrador, y fue una decisión acertada que Claudia Sheinbaum pues dijera, oye, pues si este capital, si esta herramienta, lo único que pasa en el ejercicio del poder cuando hay una ausencia es que alguien más la llena. No desaparece, simplemente la sustitución del vacío, ¿no? Entonces dijo, pues mejor hacerlo como se pueda hacer mientras agarro el rollo, mientras yo me hago mucho más, evidentemente cómoda, o me pongo más cómoda en esta postura, en este ejercicio, porque no es la misma habilidad, hay que reconocerlo, que la de Andrés Manuel López Obrador, porque es distinto carácter, porque tiene diferentes habilidades, porque quizá ella está mucho más enfocada en las políticas públicas que en la política política, de lo que representa ser un liderazgo de cara al público, ¿no? Como esta suerte de personaje que anuncia y de repente ya no, y con jiribilla y etcétera. Y evidentemente eso hace que la gente perciba una comunicación diferente, pero tú no puedes rendir la trinchera, ¿sí me explico? Porque la trinchera te la toman. Entonces, creo que respecto a la reforma judicial y cerrando ahorita para poderte dejar hablar me parece que estamos en una confrontación no nada más de una reforma constitucional, sino que si esta capitulación se da tal cual y se da paso a lo que es la reforma judicial, digamos ya en el ejercicio de unas elecciones y todo lo que viene después, yo me mantengo escéptico de si funcionará o no. No soy proclive a pensar en escenarios donde no tengo una referencia. ¿Hay variables para que esto salga mal? Las hay. ¿Hay variables para que esto dé una sorpresa? Las hay. Vamos a tener que ver el recorrido, y el recorrido puede ser, pues digamos que positivo o no tanto, y ahí se tendrá que reconfigurar o se tendrá que impulsar o tendrá que ser reestructurado. Entonces, ahí en mi opinión, la cuestión es que en ese recorrido, si la oposición logra articular los fallos, pues va a tener la mayor posibilidad que no ha tenido en 7 años para poder hacer la contranarrativa gubernamental, que no ha podido lograr. Por eso han perdido todas las posiciones legales habidas y por haber,
y han reducido su capacidad territorial, han reducido su posición en los propios gobiernos gobiernos estatales, en los municipales, incluso estados como Querétaro o Guanajuato. Me parece que las legislaturas ya están siendo morenistas en su mayoría, cosa que hubiera sido impensable hace dos gobernaturas. Impensable, ¿no? Pero ahorita ya no hay ningún gobernador cómodo en estos dos bastiones del PAN, por ejemplo. Van a tener que negociar con Morena, van a tener que soportar los golpes políticos que se van a fraguar, porque obviamente también te tengo que hacer quedarme un poco mal como gobernador para yo tener las posibilidades de ir a competir por la siguiente gobernatura. Entonces te la voy a hacer cansada con tal o cual cosa. Habrá otra cosa que yo quiera que tú apoyes y al no apoyarla yo voy a hacer este show mediático y exhibición social para que sepan que tú no eres una figura que está dispuesta a ayudar a la gente. O sea, esto pues es herramienta política. Esto simplemente no es quién lo ejerce o quién no. Todos lo ejercen de mayor o menor medida, con mayor o menor habilidad, ¿no? Hemos visto que la capacidad de Morena para arrasar, digamos que en elecciones, para arrasar el territorio y ocupar la mayor cantidad de posiciones importantes, está basada en esta lógica. En la lógica de confrontar la autoridad o el poder que existe en ese momento directamente con lo que es la opinión pública. Esa habilidad que tiene Morena quizás solo la tenía el PRI, y entre comillas, porque el PRI llegó y se consolidó y nunca tuvo digamos que competir por ello. Morena se fraguó en la oposición. Entonces Morena tiene una mayor capacidad para poder saber lo que es la confrontación, lo que es también el apoyo de la gente, lo que es la exhibición del contrario, del rival político, lo que es la ridiculización o no, lo que es la carta del mártir, lo que es muchas cosas que se requieren para poder eventualmente tú llegar. Entonces cuando estamos viendo un Morena arrasar así, es porque tú ya eres un genio de dichas habilidades. O sea, tú no llegaste ahí por casualidad, ni ese arrase Sí. es simplemente porque sí. ¿Qué va a pasar con la oposición? Pues va a tener una curva de aprendizaje que retomar. Va a durar años, en mi opinión, esto va a durar más de un sexenio para que se puedan poner a un cierto nivel donde la gente empiece a aglutinarse de su parte y veremos, porque evidentemente un gobierno que tiene todo para ganar, lo que tiene para perder es el hecho de que lo que se señale de él es que ni aun teniendo todo para ganar, lo pudo hacer. Esta siempre es la caída de los gobiernos y los regímenes. Cuando aparentemente tienen el suficiente control como para que las cosas ya no sean como eran y aún así no lo logran cambiar, es ahí donde se pone en entredicho el relato. Es ahí donde me parece que la oposición va a tener que dejar correr un tiempo. Y si el gobierno de Claudia Sheinbaum representa dificultades verdaderas, que es aquí a donde los poderes fácticos van a jugar, en el de decir, no, es que si dejamos que logre todo lo que quiere lograr, estamos acabados. Y tienen razón. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tratar de poner baches, van a tratar de poder poner la zancadilla, van a tratar, y no digo que solamente se dediquen a eso, pero evidentemente en el juego político esto es lo que les va a corresponder hacer, porque esa es la posición en la que se encuentran. Y si lo logran hacer con habilidad, si logran hacer, digamos, capital político del árbol caído, de 2, 3, 4, 5 cosas que no van a funcionar porque ningún gobierno es perfecto, ningún sexenio tiene pocas fallas, todas son muchas o pocas, pero al final lo que importa es una balanza que pesó más. Lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, lo vimos con muchos otros expresidentes y lo veremos con los que siguen. Ese es el juego y esa es la dinámica que ahorita se está jugando, pero en mi opinión, Morena acaba de capitular, digamos que su última victoria, previo a poder decir este ya es un nuevo régimen. Este era el último bastión que había que Sí, tomar. justo qué bueno que mencionas lo de que no se recuerda una crisis constitucional en época reciente, porque la realidad es que no. La última crisis constitucional fuerte que tuvimos fue pues justamente en tiempos de la revolución, ¿no? Post-revolución. Eh, de ahí en fuera, pues no se recuerda ningún momento en el cual haya habido tanta diferencia de entendimiento de lo que el marco constitucional debe dictar en México, y eso pues a todas luces sí es preocupante. Más allá obviamente de cualquier filia política, yo sí quisiera recalcar que si vemos en términos muy prácticos, ¿no? Esto lo he platicado con algunos amigos que son abogados, que sí saben de derecho mucho más que yo, y creo que coincidimos en que
así viéndola como quitándonos todo el velo político y la grilla y demás y todo, viéndola así con foco, la reforma judicial en sí es una especie de ejercicio como de colonización del poder judicial, por así decirlo. No estoy diciendo que necesariamente que Sheinbaum la haya promovido como para ella poner gente que quiere que es su amiga y demás, o sea, no necesariamente, pero sí da el paso, digamos, o abre el camino para que eso pueda suceder en el futuro con cualquier otro presidente o cualquier otra presidencia, ¿no? Es una situación que sí, de no ser ejecutada bien, pues sí representa un riesgo para el sistema democrático mexicano. E incluso algunos juristas que he leído e incluso del corte de izquierda, pues sí han dicho que esto puede ser preocupante porque se ve como una especie de golpe de Estado, ¿no? O sea, no es un golpe de Estado obviamente en el sentido de tomar las armas, algo muy dramático, ¿no? No estamos viendo que estén quitando como tal el poder de la presidencia y sustituyéndolo por otro a la fuerza, no. Pero sí se está afectando lo que era el equilibrio de división de poderes y pues la independencia judicial, que son al final dos pilares de la democracia no solo en México, sino pues en todos los países que tienen esta división tripartita de poderes, ¿no? Y bueno, también hay que aclarar en materia de derecho internacional que México pues ya firmó en su momento varios tratados internacionales que son sobre todo en materia de derechos humanos en los que pues se contempla que hay compromisos básicos y uno de ellos es el principio de un sistema sí, representativo, republicano y respetuoso a la división de poderes, ¿no? Esto es como muy importante, que en estos tratados siempre se trata de buscar esto, ¿no? Por lo que, pues técnicamente existe la obligación constitucional, ¿no? Del gobierno mexicano de respetar la división de poderes. Sin embargo, yo creo que esta reforma demuestra que tanto en México como en otras partes del mundo, no somos así, digamos que lo peor que hay en el planeta, pues realmente también demuestra la crisis que hay en materia de reconocimiento al derecho internacional. China puede decir que está haciendo de todo por respetar los acuerdos de París sobre el cambio climático y demás, pero abren una mina de carbón cada 2 semanas, ¿no? Como lo dijimos por ahí en un episodio anterior. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, y más en derecho internacional. Sabemos que bajo principio básico del sistema de gobierno mexicano, pues en teoría los poderes sí tienen que estar divididos, ¿no? Tiene que haber un organismo de control para que sean independientes, pero pues a partir de esta reforma y la de supremacía constitucional, pues esto sí se quita. Eh, Obviamente tiene, como decíamos, pues sus razones, ¿no? Tienen por ahí razones que son de corte, bueno, vamos a mejorar este, este control, porque antes se hacía solamente este control con base en intereses políticos de los jueces y otros dichos o no, pero esto más bien va a hacer que el control sea dictado del ejecutivo mismo, ¿no? No de nadie más, y ese es el problema. Entonces, como tú bien dices, y coincido, yo creo que nadie dice la verdad también. Obviamente, cada quien está atendiendo sus propios intereses. Y si podemos resumir un poquito lo que es la pugna por el poder, el primero en saltar contra un reformista es aquel que pierde sus privilegios en el status quo. En cualquier tipo de reforma, cuando el casero en un edificio de departamentos decide, no sé, decide cambiar un poquito la reja de entrada hacia adentro del departamento, pues el primero en saltar va a ser el del departamento de abajo, ¿no? Porque le estás quitando su espacio. El del departamento de en medio del edificio, pues no va a decir nada. Entonces, aquí coincido contigo, Isma, en que no se está diciendo la verdad en ambos puntos, ni tanto los que están defendiendo la reforma como los que la están atacando. Yo creo que sí, obviamente hay intereses que están siendo bastante afectados, y no es que removidos en su privilegio adentro del Poder Judicial, pero no quiere decir que de repente no vaya a haber ya, de que no vaya a haber ninguna especie de misma práctica. Al final, también estoy de acuerdo, México siempre ha sido pragmático en su política, más allá del idealismo que lo disfraza, siempre ha sido pragmático. Entonces, estoy seguro que pues este vacío de privilegios, pues va a ser, obviamente, van a ser otorgados a otro tipo de personas, otro tipo de personas de otra bancada, de otra trinchera, digamos. A lo mejor vestidos diferente, pero al final van a seguir ahí. Eh, Al final, esto como tal no es, como les decía, un golpe de Estado, diría yo, así con el quebrantamiento de un día al otro, ¿no?
de un gobierno. No estamos viendo algo similar a lo que llegamos a ver en países como Venezuela, por ejemplo, o cualquier otro país donde hayamos visto un golpe de estado militar incluso. No, pero sí estamos viendo un retroceso o un atentado, por así decirlo, a la estructura como la concebíamos, al menos, de la democracia, con golpes, digamos, pequeños, pero que en suma sí representan pues un significativo cambio, ¿no? En lo que se creía que era el arquetipo o el esquema de una democracia representativa y republicana. Y esto, una vez más, o sea, no es como que no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana, o sea, esto es algo que se ha fraguado desde que surgió básicamente el actual movimiento, ¿no? Que rige a México, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Obviamente hay gente con buenas intenciones, pero algunos, pero sabemos que ningún político al 100% actúa con base en las buenas intenciones, ¿no? Siempre hay intereses aquí en China y hay quien los defiende más que al bien común. Entonces, aquí yo creo que con lo que yo concluiría o la nota que yo dejaría a la audiencia es que reflexionemos un poquito en qué estamos escuchando de la reforma, ¿no? De qué lado estamos escuchando. Tratemos de no repetir como una especie de perico entrenado lo que por ahí podemos leer de propaganda, ¿no? O sea, por un lado, ni la reforma es enteramente positiva, ni la reforma es enteramente negativa. O sea, más bien tenemos que formar nuestro propio criterio y ver que detrás de estos movimientos que son estampados, como bien dijiste, en este intercambio de palabrotas entre Noroña y Moreno en el Senado, sabemos que, o sea, entender que es una lucha de poder interno, es una lucha de perder privilegios y ganar privilegios, pero que al final es preocupante porque no se había demostrado en México, al menos en los últimos 100 años, este tipo de lucha trayendo consigo o llevándose consigo, pues uno de los telares, uno de los tejidos más importantes que representaba el arquetipo de la democracia mexicana. Para bien o para mal, y la neta, eso también es lo preocupante, es que los frutos o de esta reforma así en sí, no los vamos a ver en el sexenio de Sheinbaum, tal vez ni siquiera en el siguiente, seguramente los vamos a ver ya en 2 o 3 sexenios, cuando ya veamos pues esta reforma así como la norma oficial, como lo no cuestionado, como lo normal, y veamos pues si efectivamente la ejecución que se le dio fue a favor del interés del bien común, ¿no? O si efectivamente pues fue un mecanismo más un engrane más en este gran mecanismo pues como de régimen o de perpetuación del poder del partido actual. Seremos, yo creo que buenos jueces de eso al momento de que ya pasen unos 2 o 3 sexenios. Y con eso yo me quedaría. Tú no sé si tengas algo con que concluir, Isma. No, yo creo que ya no, yo creo que ya lo dije todo, pero pues sí, yo creo que nos llevamos a la reflexión que este es un punto de inflexión, nada más. Me parece Sí, que este es el punto crucial. Digamos que si esto llega a echarse a andar, digamos que si ya se capitula esta batalla, habrá iniciado ya el gobierno de Claudia Sheinbaum para poderse enfocar en otras cosas, no que no haya iniciado oficialmente ni menospreciándolo, y también que se va a confrontar muy seguramente esta situación. Simplemente no han dado, digamos que la batalla dura desde el lado de Estados Unidos porque están también con bastantes cosas sobre la mesa ellos. Antes de que pase otra cosa se tiene que elegir un nuevo presidente, presidenta. En cuanto a eso también ya quede finiquitado, me parece que vamos a ver una verdadera confrontación bilateral al respecto. sí. Y con ese último comentario, pues ya es momento de cerrar este chisme político. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. Chisme político.